Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. Muy queridos cristovidentes, reciban un cordial saludo en el Señor Jesucristo. Estamos en la víspera de una de las fiestas más hermosas y más grandes del año cristiano, la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es la plenitud de la Pascua, porque el don por excelencia de Cristo resucitado es el don de su Espíritu. Como su nombre lo indica, Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Ya en el pueblo judío esa era la costumbre. Ellos tenían su fiesta de Pentecostés y se celebraba 50 días después de la Pascua. Ellos en esa celebración conmemoraban por una parte el don de la ley que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí, pero conmemoraban también el don de la cosecha. Y por eso en esa fiesta le ofrecían a Dios panes de esa primera cosecha. Para nosotros, creyentes, discípulos del Señor Jesucristo, Pentecostés es también la fiesta del don, pero del don más grande, del don mayor que Dios nos puede hacer a nosotros, que es el don del Espíritu Santo. A veces olvidamos un poco esto y le pedimos a Dios cosas. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que lo primero que debemos pedir a Dios es el don del Espíritu Santo. En la enseñanza que Él hizo a sus discípulos a propósito de la oración y que encontramos nosotros consignada en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, Jesús decía al final: «Cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan». Yo quisiera invitarlos a comenzar esta reflexión sobre la fiesta de Pentecostés y sobre el Espíritu Santo, preguntándonos por el mismo Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En alguna época se decía que el Espíritu Santo en cierto sentido era como el gran desconocido, el gran ignorado en la vivencia de la espiritualidad cristiana. Porque quizás se había hablado más del Padre en algunos momentos de la historia de la Iglesia, en otros momentos más del Hijo, y se quería entonces propiciar un conocimiento mayor del don del Espíritu Santo. Y lo primero que hemos de decir a propósito del Espíritu Santo es que es una de las tres personas divinas, junto con el Padre y el Hijo. Habitualmente nos referimos a ella como la tercera persona divina, porque procede, como lo recitamos en el credo, del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el vínculo de amor que existe entre el Padre y el Hijo, y es al mismo tiempo el fruto del amor que existe desde siempre entre el Padre y el Hijo. Un antiguo escritor del medioevo, Hugo de San Víctor, hizo una reflexión muy hermosa a propósito del Espíritu Santo. Según este autor, si Dios es amor, debe haber en él al menos dos que se amen, el Padre y el Hijo. Pero prosiguiendo con su reflexión, él decía que todo verdadero amor experimenta la necesidad de comunicarse a otro, de desbordarse, por así decirlo, en una tercera persona. Porque si no fuera así, ese amor corre el riesgo de replegar a las personas que se aman sobre ellas mismas, simplemente en una mutua dilección y satisfacción. De tal manera que se sigue de la afirmación maravillosa de que Dios es amor, que en su intimidad en Dios debe haber tres personas divinas
como lo ha profesado la Iglesia en su fe trinitaria. Ahora bien, ¿cómo llegó la Iglesia a conocer la existencia de esta persona divina del Espíritu Santo? Pues de la misma manera que con las otras, nosotros hemos conocido a las personas divinas mediante su actuación, mediante su intervención en la historia de la salvación. Y de manera especial a través de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el Génesis se habla de ese Espíritu que está como aleteando sobre las aguas primordiales y que actúa, por lo tanto, en la obra de la creación. Precisamente en un himno que se recita en las vísperas de Pentecostés, invocamos la venida de este Espíritu creador, el Espíritu de Dios que da armonía, belleza, orden, verdad a la creación. Ese Espíritu que como un aliento de vida Dios insufla cuando va a crear al ser humano para hacerlo partícipe de su misma vida. Ese Espíritu de Dios que unge a los jueces, a los reyes y a los profetas para que puedan cumplir con la tarea que Dios les encomienda en favor de la salvación de su pueblo. Un Espíritu entonces que guía a todos estos personajes, dándoles sabiduría y fortaleza para conducir al pueblo de Israel. Un Espíritu que además es objeto de una promesa maravillosa. Se habla en diversos textos del Antiguo Testamento sobre una efusión universal del Espíritu Santo como signo de la llegada de los tiempos mesiánicos. Dios que derrama su Espíritu sobre toda carne, como lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2 de la profecía de Joel. Con la encarnación del Hijo de Dios, la misión del Espíritu Santo se realiza en dos momentos fundamentales. En primer lugar, durante la vida terrena de Jesús. Sabemos, como lo decimos también en el credo, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en las entrañas virginales de María. Sabemos que este mismo Espíritu descendió de manera visible sobre Jesús en el bautismo, y cómo ese Espíritu que había descendido sobre Jesús lo conduce, lo impulsa hacia el desierto para prepararlo allí de manera inmediata a la realización de la misión que el Padre Celestial le ha confiado. En los Evangelios se nos dice también que Jesús alaba y bendice a Dios lleno del Espíritu de Dios, movido por este Espíritu, y que es en el poder de este Espíritu que Jesús realiza los signos del advenimiento del reinado de Dios. Jesús les promete también a los suyos el don del Espíritu Santo, un Espíritu que será para ellos defensor y que los animará contra las acechanzas del maligno, que tratará siempre de acusar y de desanimar a sus discípulos. Y un Espíritu de verdad que va a conducir a los discípulos hacia la verdad completa, es decir, hacia la plena comprensión de todo lo que Jesús había revelado. Y finalmente, durante la existencia de Jesús, como lo afirma también el autor de la carta a los Hebreos, Jesús entregó su vida a Dios por nosotros en el Espíritu para nuestra redención. En un segundo momento, después de la resurrección, Jesús es colmado de manera sobreabundante con el don del Espíritu Santo. Y fue colmado de esa manera porque había sido
totalmente dócil como hijo encarnado a la acción del Espíritu de Dios. Él se dejó conducir durante su vida terrena por el Espíritu de Dios. Nunca le opuso resistencia al Espíritu de Dios. Y por eso, al entregar su vida en el Espíritu, recibe sin medida el don de este Espíritu, de tal manera que Él ahora nos lo puede comunicar a nosotros. Esa promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos se cumple con la efusión pentecostal de este Espíritu, efusión con la cual comienza de manera efectiva la vida de la Iglesia. Por eso se dice de este Santo Espíritu que Él es el alma de la Iglesia. Podríamos decir que nuestra fe cristiana está fundada sobre dos hechos principales. En primer lugar, las apariciones del Señor Jesús resucitado a sus discípulos, y luego la presencia y la actuación del Espíritu de Dios en la comunidad cristiana, cuyo don más grande es precisamente el don de la caridad. Este Espíritu Santo, según nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles, actúa de diversas maneras en la comunidad cristiana. Es en primer lugar un espíritu de comunión y de amor, así como el Espíritu es vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es también vínculo de unión entre los creyentes. Él regala entonces sus dones y carismas para la edificación común de la Iglesia. Este Espíritu, a su vez, nos establece en una relación verdadera con el Padre Celestial. De tal manera que, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, este Espíritu clama en nosotros, Abba, nos permite dirigirnos al Padre Celestial con las mismas disposiciones filiales del Señor Jesucristo, disposiciones de abandono confiado, de obediencia, de alabanza a su Padre Celestial. Y finalmente, este Espíritu, según lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles, guía e impulsa toda la misión evangelizadora de la Iglesia. Llama la atención cuando se releen los Hechos de los Apóstoles, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el tiempo pascual, ver el protagonismo del Espíritu Santo, cómo los apóstoles son conducidos realmente por el Espíritu Santo y cómo es el Espíritu Santo quien va disponiendo y abriendo los corazones al don de la predicación evangélica. Vamos a celebrar entonces Pentecostés, la fiesta del don por excelencia de Dios, la fiesta del don del Espíritu Santo. Todos nosotros y la Iglesia entera, todos nosotros necesitamos del don de este Santo Espíritu. Él es el alma de la Iglesia. Quiere decir que sin ella, nosotros, sin este Santo Espíritu, nosotros no podemos realmente vivir ni ser la Iglesia que el Señor Jesucristo quiso que fuéramos. La invitación entonces es a abrirnos con gozo, con disponibilidad a la acción de este Santo Espíritu, que Él nos vivifique interiormente y que Él nos dé también la valentía para ser testigos del Señor Jesucristo. Ese fue el cambio que se operó el día de Pentecostés en aquellos discípulos que estaban encerrados y atemorizados por miedo a correr la misma suerte de su maestro, y que terminan luego siendo convertidos en testigos valerosos de Jesucristo y de su resurrección, hasta el punto de que estos apóstoles llegaron a entregar su vida con tal de anunciar la resurrección de Jesucristo. Estás viendo Fiesta de Pentecostés.
Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. El canal Cristovisión te invita este próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, a una programación con alabanza, oración, música y predicación en la fiesta de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. Participa con tus oraciones llamando al 747-0710 o a través de nuestras redes sociales y página web www.cristovision.co. Cristovisión te acompaña. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.co. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. En el contexto de la fiesta de Pentecostés, Cristovisión te invita a participar en el conversatorio Iglesia de la Postpandemia, con la participación de, desde Italia, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde Canadá, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá. Desde Perú, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Desde Colombia, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Modera Padre Ramón Zambrano, director general, Canal Cristovisión. Transmisión en directo hoy a las 11 de la mañana. Cristovisión te acompaña. Stella celi extirpavit, quelactavit Dominum. Mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum. Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere. Quorum bella plebem cedunt, dire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos, Domina, nam filius tuus, nihil negans te honorat. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te orat. Estás viendo Fiesta de Pentecostés. En esta segunda parte de nuestra reflexión a propósito de la gran solemnidad de Pentecostés y del don del Espíritu Santo, quisiera invitarlos a reflexionar sobre el sacramento de la confirmación y sobre los dones del Espíritu Santo. Por el sacramento de la confirmación
nosotros hemos sido ungidos a imagen del ungido por excelencia, que es Jesucristo. Podríamos decir que los sacramentos de iniciación cristiana nos van configurando paulatinamente con la persona del Señor Jesucristo. En el bautismo somos configurados de manera especial con la condición filial de Jesucristo. Somos hechos hijos en el Hijo, que es Jesús. Y en el sacramento de la confirmación somos configurados con Cristo, el ungido del Padre. A su vez, en el sacramento de la Eucaristía nos vamos configurando cada vez más con la entrega, con la oblación, con la donación del Señor Jesucristo hasta la muerte por la salvación de todos. Y para poder donarnos como el Señor lo hizo, entonces Él mismo se nos da como alimento de vida eterna. Así pues, por el sacramento de la confirmación hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. Hay un hecho que a veces se nos pasa desapercibido, y es cómo se dice en griego, en el idioma en que fue escrito en el Nuevo Testamento, ungido. Pues bien, se dice Cristo. Todos nosotros somos otros Cristos. Hemos recibido el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Ese Espíritu que condujo a Jesús a lo largo de su vida. Ese Espíritu que, como lo meditábamos hace unos instantes, llevó a Jesús hasta el don de su propia vida en favor de nuestra redención. Ese Espíritu que cuando Jesús resucita, lo colma a Él sin medida y que Jesús nos entrega y nos da como el regalo de su Pascua. El sacramento de la confirmación, entonces, no es, como a veces se suele decir, simplemente el sacramento de nuestro compromiso o de nuestra adhesión más adulta y más madura al Señor Jesucristo. Sin duda que comporta también ese elemento, pero más allá de que nosotros con ocasión de la confirmación podamos ratificar nuestro compromiso con Cristo y nuestra adhesión a Él, el sacramento de la confirmación nos otorga un don, y un don muy grande, el don del Espíritu Santo. Y ese don se nos otorga no únicamente para nuestro provecho personal, no únicamente para nuestra relación individual con el Señor Jesucristo, sino que ese Espíritu se nos comunica, se nos da en orden a la misión, al testimonio que como Iglesia debemos dar del Señor Jesucristo. En el domingo pasado, domingo de la Ascensión, meditábamos a la luz de los textos bíblicos en cómo el Señor promete a sus discípulos el don del Espíritu, los invita a esperar el don del Espíritu Santo para que, revestidos por este Espíritu, salgan y sean testigos de la resurrección y del poder que el Padre Celestial le ha dado a Jesús en orden a la salvación de todos nosotros. Este Espíritu, cuando llega a nuestras almas, a nuestros corazones, viene siempre con unos dones, los dones del Espíritu Santo, que son unas realidades maravillosas que nos permiten formarnos como cristianos, vivir el Evangelio que Jesús predicó y ser miembros activos en medio de la comunidad cristiana. Esos dones del Espíritu Santo entonces nos capacitan para ser testigos del Señor Jesucristo. No olvidemos que fue el mismo Señor Jesucristo quien primero recibió esos dones al ser Él
el ungido por excelencia del Padre Celestial. Recordemos cuando Jesús comienza su ministerio en la sinagoga de Nazaret, cómo Él toma precisamente ese rollo en el cual se dice que el Espíritu de Dios está sobre Él y lo ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para llevar libertad a los cautivos. Pues bien, ese mismo Espíritu que acompañó a Jesús, que lo condujo, ese Espíritu en el cual Jesús realizó los signos del advenimiento del reinado de Dios, ese Espíritu que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, nosotros también lo recibimos. Y por eso, en la celebración de las confirmaciones, en una de las oraciones que allí se hacen, se habla de la celebración de la confirmación como de un nuevo Pentecostés, como de una celebración en la cual se renueva el don pentecostal del Espíritu Santo. Reflexionemos ahora por unos momentos en esos dones que el Espíritu Santo nos comunica y que nos permiten tener siempre de manera firme y estable las disposiciones del corazón del Señor Jesucristo. Esos dones son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud, como lo decíamos hace un instante, a Jesucristo, el Hijo de David. Completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos hacen a nosotros, los fieles discípulos, dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. El primero de estos dones es el don de la sabiduría. Notemos que hay una proximidad entre la palabra sabiduría y sabor. Podríamos decir que la sabiduría es el don del Espíritu Santo que nos permite saborear aquello que le da sentido a la vida, descubrir cuán bueno y cuán grande es el Señor, de tal manera que nuestra vida se impregne de ese sabor y nosotros podamos comunicar ese sabor de Dios al mundo, según la declaración que Jesús le hizo a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Luego viene el don del entendimiento. ¿En qué consiste este don de entendimiento? Pues consiste en la capacidad de comprender a fondo la palabra de Dios y las verdades de nuestra fe. Por eso siempre que vamos a meditar la palabra de Dios, sea de manera personal o de manera comunitaria, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. Ese Espíritu que acompañó la escritura de los textos sagrados y ese Espíritu que abre para nosotros el sentido de esas mismas escrituras, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, o como el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, que nos va conduciendo hacia la verdad completa. En un tercer momento tenemos el don de consejo. Este don es importante para que nosotros podamos descubrir cuál es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Hablamos a veces de nuestro proyecto personal de vida, pero nosotros como creyentes debemos tener muy presentes que Dios tiene también para nosotros un proyecto y que nuestro proyecto de vida debe estar en sintonía con ese proyecto de Dios sobre nosotros. Pero además, este don de consejo nos permite ir reconociendo en cada momento lo que más nos conviene para ir realizando el proyecto de Dios
sobre nuestras vidas. Y ese don de consejo puede ser en provecho de la lectura personal que cada uno hace de su propia vida, o también para acompañar y guiar a otros en el descubrimiento del proyecto de Dios. Luego tenemos el don de fortaleza, un don que nos da el Santo Espíritu de Dios para que venzamos las tentaciones del mal. Sabemos que la vida cristiana es lucha y es combate, pero es un don que se nos da también para que realicemos siempre de manera vigorosa el bien, incluso cuando practicarlo nos cuesta sacrificio o en medio de circunstancias adversas. Tenemos después el don de ciencia. La ciencia no en el sentido técnico de la palabra, en el sentido de las ciencias que nosotros aprendemos en el colegio o en la universidad, sino de la ciencia en un sentido más profundo que nos enseña a descubrir en la creación los signos, las huellas de la presencia de Dios y a darle también a nuestro trabajo y a toda nuestra actividad humana un sentido más profundo. No basta entonces desentrañar las leyes del mundo como nos lo permite la ciencia en sentido técnico. Es necesaria esta ciencia que nos viene del Espíritu de Dios. Tenemos también el don de piedad, este don maravilloso que mantiene viva en nuestros corazones la llama del amor de Dios, que nos impulsa a vivir en presencia de Dios, a orar de manera confiada, a no olvidar cuál es la realidad que le da sentido a toda nuestra existencia, que es la realidad del amor de Dios, y a vivir en permanente conmoción frente a ese don del amor de Dios. Tenemos por último el don del temor de Dios, quizás uno que ha sido bastante incomprendido porque asociamos con facilidad temor y miedo, pero no se trata ciertamente de lo mismo. El temor de Dios consiste simplemente en el respeto por la realidad de Dios y por su santa voluntad, que es para nosotros siempre camino de plenitud y de felicidad. Una de las crisis que vive nuestro mundo contemporáneo es la pretensión de organizar y de ordenar la vida al margen del querer de Dios. El creyente habitado por el don del temor de Dios vive confiado en que esa voluntad de Dios es siempre un camino de salvación. Estos son pues los dones con los que el Espíritu Santo viene siempre a nuestros corazones para que nos identifiquemos más plenamente con Cristo y para que podamos cumplir con fidelidad la misión que Él nos confía, que Él le confía a la Iglesia, la misión de anunciar la buena noticia de Jesucristo y de contribuir a instaurar el reinado de su amor en medio del mundo. Estás viendo Fiesta de Pentecostés. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. El canal Cristovisión te invita este próximo domingo 31 de mayo a las 7 de la mañana y 12 del mediodía a unirnos en oración y reflexión con la celebración de la Sagrada Eucaristía en la solemnidad de Pentecostés desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. Participa a través de nuestras redes sociales y página web www.cristovision.co. Cristovisión te acompaña. En medio de la crisis mundial, Cristovisión te acompaña con una programación las 24 horas, programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús.
En el contexto de la fiesta de Pentecostés, Cristovisión te invita a participar en el conversatorio Iglesia de la Postpandemia, con la participación de, desde Italia, el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde Canadá, el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá. Desde Perú, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mataxoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Desde Colombia, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Modera Padre Ramón Zambrano, director general, Canal Cristovisión. Transmisión en directo hoy a las 11 de la mañana. Cristovisión te acompaña. Yo soy auxiliar. Yo soy subdirector. Yo soy mensajero. Yo soy coordinadora. El Centro de Contactos y Servicios del canal Cristovisión se encuentra disponible todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche para recibir sus llamadas e intenciones de oración, aportes y mensajes en las líneas habilitadas. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús y apoyar esta gran obra evangelizadora. No olvides que es por ti, que hacemos nuestro trabajo. Quédate en casa. Cristovisión te acompaña. Estás viendo Fiesta de Pentecostés. Quisiera dedicar esta tercera y última parte de nuestra reflexión a propósito de Pentecostés y del don del Espíritu Santo a la vida según el Espíritu y a los frutos del Espíritu Santo. Según el apóstol San Pablo, hay fundamentalmente dos maneras de vivir. O uno vive según la carne o uno vive según el Espíritu. Vivir según la carne significa para Pablo vivir replegados sobre nosotros mismos en función de nuestros intereses individuales. Vivir como si fuéramos pulpos dedicados simplemente a retener y a acaparar para nosotros todo tipo de bienes y satisfacciones. Por el contrario, el dinamismo de la vida, según el Espíritu, consiste en salir de nosotros mismos para darnos de manera generosa e incondicional a los demás y convertirnos así para ellos en un reflejo del amor de Dios. Así pues, vivimos según el Espíritu si nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios. Si sabemos escuchar y discernir la voz del Espíritu que nos habla y si luego obramos en conformidad con aquello que nos ha pedido el Espíritu Santo. La vida según el Espíritu, o podríamos decir la vida espiritual en el sentido más profundo, no se identifica simplemente con la vida de oración o con la vida interior, aunque la vida de oración es un aspecto fundamental de lo que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Ya lo meditábamos hace unos instantes, cómo el Espíritu de Dios es el que clama en nosotros Abba, es decir, el que nos permite dirigirnos al Padre con las mismas disposiciones de Jesús, y cómo es este Espíritu el que nos enseña a orar como conviene, es decir, no según la carne, no según nuestras apetencias individuales, sino a orar siempre en conformidad con la voluntad y con el querer de Dios. Pero la vida espiritual no se reduce a los momentos de oración. La vida espiritual, podríamos decir, es toda nuestra vida en la medida en que la vivimos según el Espíritu Santo, en que la vivimos conducidos y guiados de manera permanente
por el Espíritu de Dios. Podríamos decir que en cierto sentido el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, es la persona divina más cercana, más próxima a nosotros. Por eso de Él y no de las otras personas divinas se dice que nosotros, creyentes, somos su templo, que Él habita en lo íntimo de nuestros corazones. Y este Espíritu, que como lo veíamos en las partes anteriores, es el don pascual por excelencia de Jesucristo, tiene como tarea el que nos vayamos permanentemente identificando, configurando con Cristo. Este Espíritu va formando en nosotros la figura de Jesucristo. San Basilio, uno de los autores que ha tratado de manera más profunda acerca de esta realidad del Espíritu Santo, San Basilio decía que el Espíritu es como un sello que al haber acompañado la vida terrena de Jesús, al haber acompañado la misión de Jesús en la tierra, fue tomando, como lo hace un sello, los rasgos de Jesús, y que luego cuando recibimos los sacramentos, ese Espíritu queda grabado en nosotros como un sello y nos permite reproducir en nuestro corazón las mismas actitudes y disposiciones del Señor Jesucristo. Disposiciones, como ya lo meditábamos, de abandono filial, de obediencia, de gratitud, de amor compasivo y de servicio hacia nuestros semejantes. El Espíritu Santo habla entonces continuamente en nosotros y nos impulsa a obrar el bien para que nos asemejemos cada día más al Señor Jesucristo. ¿Cómo no reconocer entonces durante estos días difíciles que ha vivido la humanidad, días de crisis, la pandemia, los confinamientos en distintos lugares del mundo, cómo no reconocer, por ejemplo, ahí la acción del Espíritu Santo que nos ha invitado en medio de estas circunstancias adversas a salir de nosotros mismos, a percibir con mayor claridad los dramas y las necesidades de los demás y a volcarnos con mayor generosidad a ayudarlos, a servirlos. Este mismo Espíritu de Dios actúa también toda vez que los seres humanos se resisten a la violencia y optan más bien por la reconciliación y por el diálogo. Ahí actúa indudablemente el Espíritu de Dios. Actúa en nosotros los creyentes, pero actúa en todo ser humano. Cada vez que nosotros nos sentimos llamados a hacer el bien, a practicar la misericordia y a deponer las enemistades, los odios y las violencias. Este Espíritu actúa en nosotros de manera delicada porque es un espíritu de amor. No es un espíritu que nos vaya a gritar, que nos vaya a forzar, sino que de manera delicada desde dentro de nosotros nos va a impulsar a vivir en el bien. En la tradición espiritual de la Iglesia, a estas intervenciones del Espíritu Santo en nuestro interior se les han llamado toques. Nos hemos referido también a ellas como llamadas interiores, inspiraciones si tienen que ver más con la inteligencia o con el conocimiento, o mociones si están destinadas, como la palabra lo indica, a mover nuestra voluntad hacia el bien. Y nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, estamos llamados a discernir continuamente esos llamados del Espíritu de Dios. Con frecuencia nos resulta fácil discernir en nuestra vida lo que Dios espera, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay momentos en que es un poco más difícil, y en la tradición de la Iglesia se han acuñado como dos criterios fundamentales para saber si algo procede realmente del Espíritu de Dios en nuestro corazón o si por el contrario procede del maligno. En primer lugar, la conformidad con la voluntad de Dios
expresada de manera particular en los mandamientos. Pero en segundo lugar, la paz, la serenidad. Cuando nosotros consideramos tomar una decisión y esa decisión nos produce paz y serenidad, muy posiblemente entonces obedece a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros podemos ejercitarnos en ese discernimiento de las llamadas del Espíritu, principalmente a través de la meditación de la palabra de Dios. Digamos que ese es un momento en el que el Espíritu de Dios nos permite oír con mucha claridad su voz. Y por eso es tan importante que nosotros en la oración lleguemos siempre como a descubrir cuáles son las llamadas que a través de un determinado texto, de un determinado pasaje bíblico, el Señor nos está haciendo. Pero el Espíritu no solamente nos habla cuando oramos o meditamos la palabra de Dios, nos habla también a través de los acontecimientos ordinarios de nuestra vida, en las cosas más sencillas y más cotidianas. Por ejemplo, cuando de pronto llegamos nosotros a nuestro lugar de trabajo, de estudio, y nos encontramos con la persona que menos bien nos cae, que menos nos simpatiza. La reacción simplemente humana consiste en escondernos en cualquier lugar para no tener que saludar a esa persona. Pero el Espíritu de Dios desde dentro nos va a decir, sé amable, sé simpático, saluda, sonríele a esa persona, dale la mano. Así actúa el Espíritu de Dios. De pronto vamos por el medio del tráfico de la ciudad, alguien nos cierra, la reacción es simplemente humana, es reaccionar también de manera agresiva, cerrar a esa otra persona, y el Espíritu de Dios nos va a decir, deja pasar, no vale la pena, quédate tranquilo, no es esa la forma correcta de reaccionar. Así actúa el Espíritu de Dios. El problema es que muchas veces a nosotros se nos pasan esas llamadas, como que en medio de tanto ruido no las escuchamos, o que a veces, escuchándolas, sin embargo, nos hacemos los sordos o después no las llevamos a la práctica. Por eso es tan importante en nuestra vida cristiana el examen de conciencia. A veces pensamos que el examen de conciencia consiste simplemente en repasar el día a ver qué faltas cometí, cuando en realidad el cometido principal del examen de conciencia es descubrir qué quiso hacer el Espíritu de Dios en mi corazón, a qué me llamó, qué pedidos me hizo. Y en la medida en que vamos tomando conciencia de esas llamadas del Espíritu, pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza de cumplir con ello. Como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras. Cuando nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, entonces ese Espíritu produce en nosotros unos frutos estupendos, que son los frutos del Espíritu Santo. Como todo fruto requieren de un buen terreno. Los frutos del Espíritu Santo requieren de nuestra colaboración, de nuestra disponibilidad, de nuestra docilidad a la acción de este Santo Espíritu. Es preciso, si queremos experimentarlos, dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida. La tradición de la Iglesia, fundada en la Escritura, enumera 12 de estos frutos, así los encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. ¿Cuáles son? Caridad o amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia o templanza y castidad. Digamos una palabra muy breve de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, porque se agota el tiempo. El amor. El amor es la misma vida de Dios en nosotros. Es como lo comentábamos hace unos minutos,
ese poder que nos saca de nosotros mismos y nos lleva a darnos de manera generosa e incondicional a los demás y también a acoger, a recibir el don que de sí nos hacen los demás. En segundo lugar, el gozo. Es la alegría que brota de sabernos amados por Dios, de amarlo a Él y de amar a los demás. La paz es la plenitud de nuestra vida, es la satisfacción que brota del goce de la persona amada que hemos recibido en nuestro corazón. Y que como es la dimensión fundamental de nuestra vida, genera entonces en nuestro interior armonía, hace que brote en nuestro corazón una tranquilidad serena que se mantiene incluso en los momentos difíciles de la vida. Tenemos luego el fruto de la paciencia, que consiste en saber aguardar, esperar el crecimiento, la maduración de sí y de los demás sin desanimarnos, y enfrentar las luchas y las dificultades, aunque sean largas y exigentes. Un don muy necesario en nuestro mundo, porque hoy en día creemos que todo resulte ya, con un solo clic tenerlo, y las cosas importantes en la vida requieren de paciencia. Tenemos luego el fruto de la longanimidad. Podríamos decir, valiéndonos de expresiones del Papa Francisco, que consiste en soñar en grande, en concebir cosas grandes en orden al proyecto de Dios y luego en no decaer en nuestro empeño firme para sacar adelante esos propósitos. Después tenemos el fruto de la benignidad, que nos habla de esa dulzura y ternura con la que Dios nos trata y que debemos reflejar también en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Podríamos decir, tener un corazón capaz de abrirle lugar amplio, suficiente al otro para que se manifieste como es y así poderlo acompañar y dejarnos acompañar por él en el camino de la sanación interior. Tenemos también el fruto de la bondad, buscar continuamente el bien y la felicidad de los demás. Cuánta alegría, cuánto gusto da conocer a una persona bondadosa que vive volcada sobre el bien y la felicidad de otros. Tenemos el fruto de la mansedumbre, por el que llegamos a responder al mal con el bien, que nos hace comprensivos y compasivos con los demás y que nos lleva a vencer la ira, la rabia, los rencores en nuestro corazón. Tenemos el fruto de la fidelidad. Papa San Juan Pablo II decía de manera muy hermosa, refiriéndose a la fidelidad matrimonial, que la fidelidad es el nombre del amor que dura en el tiempo. A veces de pronto hoy somos de momentos, de entusiasmos, de cosas fugaces. La fidelidad nos lleva a perseverar en nuestros compromisos y a saber guardar la palabra que hemos empeñado. Tenemos el don de modestia, que nos lleva a buscar no atraer la atención sobre nosotros mismos, sino a vivir volcados sobre la gloria de Dios y el bien de los demás. Hace que las personas sean, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, sencillas y descomplicadas. Tenemos el fruto de la templanza, que consiste en la moderación en el uso de las cosas creadas, de tal manera que podamos ser señores de nosotros mismos y no dejarnos dominar por las criaturas o por nuestras apetencias. Y finalmente la castidad, que consiste en vivir nuestra sexualidad de acuerdo con el designio amoroso de Dios. Si nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, estos serán los frutos que caractericen nuestra vida y con los cuales podremos también atraer a otras personas hacia Cristo y hacia la buena noticia de su amor. Y que el Señor a todos nosotros nos bendiga, nos colme con sus dones. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y acompañe siempre y les conceda celebrar con inmensa alegría la fiesta de Pentecostés.
Fiesta de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. Cristovisión.